Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hoy, queridos pasajeros, también, entre nuestro inicio de esta travesía y el final de nuestro trayecto, nos separan 50 minutos, en donde estaremos explorando diversas historias de terror y paranormales que la audiencia me ha hecho favor de enviar. Así que si son valientes, espero puedan llegar hasta el final. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón, relájense y disfruten del camino. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Cuélgale, cuélgale. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Esto ocurrió aproximadamente en el año 2007, cuando yo tenía 15 años y vivía en Guadalajara. Aunque no estudiaba en el seminario, ni sentía vocación para el sacerdocio, sí era muy cercano a la iglesia de mi colonia. Desde pequeño había sido monaguillo y ayudaba en todo lo que podía: preparar el altar, acomodar los libros litúrgicos, limpiar la sacristía después de las celebraciones. Fue precisamente ahí donde conocí al padre Chevo. El padre Chevo era un hombre tranquilo, de voz serena y mirada firme. Entre los feligreses circulaban muchos rumores sobre él. Se decía que era uno de los pocos sacerdotes autorizados para realizar exorcismos en Guadalajara. En aquel entonces yo no entendía muy bien qué significaba eso. Pensaba que eran historias exageradas, cosas que la gente inventaba para darle un aire más misterioso al sacerdote. Hasta aquella noche. Habíamos terminado la misa de las 7. Ya eran cerca de las 8. El padre y yo estábamos en la sacristía guardando los cálices y acomodando las vestiduras cuando sonó el teléfono de la oficina parroquial. El padre contestó. Yo seguía acomodando algunos objetos hasta que él activó el altavoz. «Buenas noches, padre», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Era la voz de una muchacha joven, dulce, tímida. Parecía nerviosa. Nos explicó que necesitaba ayuda espiritual. Dijo que desde hacía tiempo sentía que algo la acechaba, que había una sombra que aparecía cerca de ella, que había conseguido el número del padre precisamente para solicitarle ayuda. Mientras hablaba, el sacerdote le escuchaba con atención, pero poco a poco la voz de la joven comenzó a alterarse. «Padre, está aquí otra vez», dijo de pronto. Su respiración se volvió agitada. «La sombra, la estoy viendo, está más cerca». Recuerdo haber dejado de hacer mis actividades. «Tranquila», le respondió el padre. «No estás sola. Escúchame con atención». Entonces ocurrió algo que hasta el día de hoy me provoca escalofríos. A través del teléfono, escuchamos otra voz. No era la voz de una muchacha. Era una voz grave, gutural, profunda, como si surgiera desde lo más hondo del pecho de un hombre. «Cuélgale». Hubo un silencio. «Cuélgale». Sentí que el vello de mis brazos se erizaba. Miré al padre. Pensé que tal vez había alguien con ella, un hermano, una pareja, alguien intentando jugarle una broma al sacerdote. Pero entonces la voz de la joven comenzó a cambiar. Se volvió áspera, extraña. Ya no sonaba como una muchacha. Comenzó a gritarle improperios al padre. De pronto, ella se comenzó a reír. Comenzó a emitir estridentes carcajadas. Y la llamada se cortó abruptamente después. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, después de la misa, el teléfono volvió a sonar. Era la misma joven,
Padre, ¿por qué me colgó ayer?, preguntó confundida. El padre frunció el ceño. Yo no te colgué, respondió. Fuiste tú quien dejó de hablar. Después de unos minutos acordaron verse para conversar en persona. ¿Cuándo colgó? El padre me miró. Ricardo, acompáñame mañana. ¿De verdad cree que esto sea real? Nunca olvidaré su respuesta. No es una broma. Esa muchacha necesita ayuda. Nos encontramos con ella cerca del Instituto Cabañas. Parecía una joven completamente normal. Tendría poco más de 20 años. Nos saludó educadamente, y antes de sentarse con nosotros hizo algo que me llamó la atención. Permítanme un momento, dijo. Caminó hacia un pequeño puesto ambulante y compró una flor. Regresó con ella entre las manos. Nos sentamos a conversar. La joven comenzó a relatarnos todo lo que había vivido. La sombra, la pesadilla, la sensación constante de que alguien la observaba. El padre escuchaba en silencio. Finalmente habló. Hay signos de una opresión espiritual. Una sensación incómoda me recorrió el cuerpo al escucharlo. Entonces el padre señaló la flor. Ricardo, mírala. La observé y sentí que el estómago se me hundía. La flor estaba marchita. Sus pétalos, que apenas unos minutos antes lucían frescos y coloridos, ahora colgaban secos y ennegrecidos. No habían pasado ni 10 minutos desde que la había comprado. La joven bajó la mirada. Después supe que ella había llevado a cabo aquella prueba, porque eso ocurría constantemente a su alrededor. El padre me explicó más tarde que, según algunos testimonios relacionados con casos de opresión espiritual severa, era común que ciertos elementos vivos se deterioraran rápidamente en presencia de esas manifestaciones. Días después se fijó una fecha para iniciar las oraciones correspondientes. Yo acompañé al padre. No sabía exactamente qué esperar, pero jamás imaginé lo que estaba a punto de ver. Al principio todo transcurrió con aparente normalidad. Se realizaron las oraciones. La joven permanecía sentada. De pronto comenzó a temblar. Su respiración se volvió agitada, y entonces sucedió. Con una rapidez imposible, cayó al suelo. Se colocó sobre manos y pies como un animal, y empezó a lanzarse hacia nosotros, intentando mordernos. No eran movimientos humanos, eran bruscos, violentos, desesperados, como los de un animal salvaje. Y entonces ocurrió lo que más me estremeció. Aquella mujer comenzó a reírse, o comenzó a emitir lo que primero pensé que era una risa, pero al verla en aquella posición, en aquellas 4 patas, agazapada como un animal, entendí que aquello que salía de su garganta no era una risa. Era el sonido que provocaría una hiena. Otros miembros del seminario que nos acompañaban tuvieron que sujetarla mientras el padre continuaba rezando. Gritos llenaron la habitación, y aquello no terminó ese día. Fueron necesarias varias sesiones. Poco a poco la muchacha recuperó la calma, y finalmente pudo contarnos el origen de todo. Años antes viajaba rumbo a Puerto Vallarta junto con su familia. Sus padres, su hermano, ella. Pero sufrieron un accidente en carretera. Un accidente terrible. Todos perdieron la vida, excepto ella. La tristeza, la depresión, la soledad la consumieron durante años, hasta que alguien le hizo una sugerencia. Si quieres volver a hablar con ellos,
Utiliza una ouija. Desesperada, aceptó. La utilizó y, según sus palabras, desde aquel día comenzó a ver a la sombra. Primero a la distancia, luego dentro de su casa, después junto a su cama, cada vez más cerca. No sé qué explicación pueda darle cada persona a esta historia. No sé si quienes escuchen este relato crean o no en estos temas. Yo solo puedo decir lo que vi. Escuché una voz imposible salir del teléfono de una joven. Vi una flor marchitarse en cuestión de minutos. Presencié cómo una muchacha se comportaba como si algo ajeno a ella hubiera tomado el control. Y vi también cómo, después de mucho sufrimiento, recuperaba poco a poco la paz. Han pasado muchos años desde entonces. Ya no soy aquel monaguillo de 15 años que pensaba que el mal solo existía en las películas. Pero hay noches en las que todavía recuerdo aquella voz, atravesando el altavoz del teléfono. Una voz gruesa, hostil, impaciente, repitiendo una y otra vez: «Cuélgale, cuélgale». Servicio a la posta. Buenas noches, conductor. Buenas noches, pasajeros de esta desolada carretera. Abróchense bien el cinturón. Revisen por última vez el retrovisor y procuren no hacer demasiadas preguntas si alguien les pide un viaje en plena madrugada. Porque hay pasajeros que, quizá, ya no pertenezcan a este mundo. Mi nombre es Freddy y soy taxista en Aguascalientes. Toda mi vida me ha gustado trabajar de noche. Muchos compañeros míos prefieren el turno de día, pero yo siempre he sentido que la ciudad cambia cuando cae el sol. Las calles adquieren otro ritmo. Para mí es más agradable. Sin embargo, después de lo que me ocurrió el año pasado, hubo noches en las que dudé si volvía a subir pasajeros después de la medianoche. Aquella noche parecía completamente normal. Había llevado un servicio hasta el fraccionamiento Arboledas. Dejé al pasajero, y mi jornada no estaba todavía por concluir. Eran aproximadamente las 12:15. Tomé el primer anillo, también conocido como Avenida de la Convención de 1914, ya que a esa hora suele haber movimiento. Personas saliendo de bares, trabajadores de restaurantes terminando un turno, gente regresando de alguna reunión. Pensé que sería fácil conseguir otro pasaje. Conduje tranquilamente hasta llegar a la intersección con Avenida Universidad. Fue ahí donde la vi. Una joven levantó la mano solicitando el servicio. Me orillé. La muchacha se acercó y abrió la puerta trasera. Era completamente normal. No tenía aspecto enfermizo. No estaba pálida. No estaba vestida de blanco, ni tenía nada que pudiera llamar la atención. Simplemente era una joven más. ¿Me puede llevar a la posta?, preguntó. Conocía perfectamente el lugar. La posta está en Jesús María, y desde donde nos encontrábamos, no era precisamente un trayecto corto, pero al final era trabajo. Claro, respondí. Ella se subió y yo inició el viaje. Yo siempre he procurado respetar el espacio de mis pasajeros. Si quieren conversar, conversamos. Si prefieren guardar silencio, los dejo en paz. Y aquella joven guardó silencio durante todo el trayecto. De vez en cuando la observaba a través del retrovisor. Tenía la mirada perdida. Había algo profundamente triste en su expresión. No lloraba. No parecía asustada. Era más bien una melancolía difícil de escribir, como si cargara con una pena demasiado grande. Continuamos avanzando hasta entrar a Jesús María. Tomé la vialidad correspondiente rumbo a la posta. La carretera estaba prácticamente desierta. Las luces de los postes aparecían separadas unas de otras, dejando largos tramos envueltos en penumbra.
Entonces, poco antes de llegar al destino, escuché su voz. «Aquí está bien. Déjeme aquí, por favor». Miré hacia ambos lados. No había casas. No había negocios abiertos. Nada. Aún así, disminuí la velocidad y me orillé. La joven abrió la puerta. Dijo gracias. Y después descendió del vehículo. Esperé unos segundos. Esperaba que me pagara el servicio, pero algo dentro de mí me hizo mirar alrededor con más atención. Fue entonces cuando lo comprendí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. A mi costado derecho se encontraba el nuevo cementerio municipal de Jesús María. Yo conocía ese lugar, sabía perfectamente dónde estaba, y sabía que a esa hora de la madrugada permanecía cerrado. Tragué saliva. Pensé que tal vez la muchacha vivía cerca y continuaría caminando hacia alguna calle aledaña. Pero algo me obligó a mirar hacia adentro del cementerio, y lo que vi hizo que el corazón me golpeara con fuerza dentro del pecho. La joven ya estaba del otro lado de la reja, la misma reja que permanecía cerrada. Seguramente no la había brincado, ni la había abierto. Simplemente estaba adentro, caminando entre las tumbas, alejándose lentamente hacia la oscuridad del cementerio. No volteó hacia mí, no corrió, solo siguió avanzando, como alguien que finalmente había llegado a casa. Yo arranqué el taxi inmediatamente. Seguramente no respeté ningún límite de velocidad mientras salía de Jesús María. Esa noche no recogí a nadie más. Regresé directamente a mi casa. Y durante varios días traté de convencerme de que había imaginado todo, que estaba cansado, que quizá la muchacha sí había encontrado alguna entrada. Cualquier explicación parecía más razonable que aceptar lo que había visto. Pero con el paso del tiempo descubrí algo inquietante. Cuando hablé con mis compañeros, descubrí que no era el único taxista que hablaba de aquella pasajera. Algunos compañeros conocían historias similares. Algunos otros también la habían llevado al cementerio. Y fue entonces cuando uno de ellos me reveló el posible trasfondo de lo que ocurría. Dicen que años atrás, durante aquella crisis sanitaria que cambió al mundo entero, una joven perdió la vida víctima de aquella enfermedad respiratoria que tantos hogares marcó para siempre. Cuentan que permaneció internada en el hospital, ubicado precisamente en la esquina de Avenida Universidad y Convención, es decir, el Star Médica, y que debido a las restricciones de aquella época, sus familiares nunca pudieron despedirse de ella. No pudieron verla. No pudieron acompañarla en sus últimos momentos. Tiempo después, sus restos fueron entregados a la familia y llevados a descansar a Jesús María. Desde entonces, según cuentan algunos conductores, la joven se aparece de madrugada, afuera del hospital. Hace la parada como cualquier otro pasajero. Solicita un viaje hacia la posta. Permanece en silencio durante todo el trayecto. Y cuando finalmente llega a las inmediaciones del cementerio, desaparece entre las tumbas. Desde entonces, conductor y pasajeros, siento profundos escalofríos al recordar esta experiencia. Yo la vi subir a mi taxi. Escuché su voz. Observé cómo atravesaba una reja cerrada para internarse en un cementerio después de las 12 de la medianoche. Desde entonces sigo trabajando de noche, pero hay ocasiones en que paso por Avenida Universidad y miro discretamente hacia la banqueta. Y entonces, no puedo evitar recordar esta experiencia. Yo me pregunto si realmente aquella joven necesita que la lleven a casa, o si solo está intentando regresar una vez más al lugar donde
descansa para siempre. Terror en el rancho. Buenas noches, conductor, y buenas noches a todos los pasajeros que esta noche recorren los interminables caminos de la desolada carretera. Si alguna vez reciben invitación para pasar la noche en un rancho alejado de la ciudad, disfruten, pero cuando el campo guarde silencio y algo comience a moverse entre los matorrales, quizá sea mejor no salir a averiguar qué es. Mi nombre es Ubaldo, y lo que voy a contarles ocurrió aproximadamente en el año 2005, en los alrededores de Guadalupe, Zacatecas. Todo comenzó como una reunión entre amigos. Uno de ellos nos invitó al rancho de su abuelo para pasar el fin de semana. El señor era de esos hombres de campo de la vieja escuela. Serio, trabajador y de carácter fuerte, pero muy hospitalario cuando se trataba de compartir unas cervezas. Nada más ustedes me invitan unas, nos dijo entre risas. Nosotros aceptamos encantados. Pasamos la tarde platicando, asando carne y tomando bajo el cielo despejado de Zacatecas. El abuelo se quedó con nosotros gran parte de la noche, contando historias del rancho y de los tiempos en que aquellos terrenos eran prácticamente monte. Sin darnos cuenta, las horas comenzaron a pasar, y cuando revisamos la hora, ya era demasiado tarde para regresar a la ciudad. Decidimos quedarnos. Algunos se acomodaron dentro del rancho. Otros seguimos conversando afuera, junto a los vehículos. Todo parecía tranquilo, hasta que dieron aproximadamente las 3 de la mañana. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente cambió. El silencio dejó de sentirse natural. Era como si algo invisible hubiera descendido sobre el lugar. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido. Algo se movía entre los matorrales. Todos volteamos al mismo tiempo, pero no vimos nada. Ha de ser un animal, comentó uno de mis amigos. Intentamos ignorarlo. Sin embargo, pocos minutos después, comenzaron a escucharse pequeños golpes sobre los carros, como si alguien estuviera lanzando pequeñas piedras. Tomamos algunas linternas y salimos a revisar. Iluminamos los arbustos, los alrededores del rancho, los caminos de terracería. Pero no había nadie. Regresamos confundidos, y entonces los golpes volvieron, más insistentes, más cercanos, hasta que ocurrió algo que ya no pudimos justificar. Una piedra grande impactó contra uno de los vehículos. El estruendo nos hizo brincar del susto. La lámina quedó abollada. El abuelo dejó la cerveza sobre la mesa y se puso de pie. Sin decir una sola palabra, entró a la casa y cuando regresó, traía varias pistolas. Nos repartió algunas. Vamos a ver quién es el desgraciado que anda jugando, dijo. Salimos corriendo hacia los matorrales. Entre la oscuridad alcanzamos a distinguir una silueta alejándose del rancho. «Por allá va», dijo alguien. Decidimos subirnos a los vehículos para darle alcance. Yo abordé uno de los carros, el que sería el último de la caravana. Iba en el asiento del copiloto. Uno de mis amigos conducía y otro viajaba en la parte trasera. Apenas estábamos avanzando lentamente por el camino, cuando de pronto el muchacho que iba atrás comenzó a llorar. Al principio pensé que estaba bromeando, pero cuando lo miré por el retrovisor, tenía el rostro completamente alterado. «Hay alguien afuera», murmuró.
Nadie respondió. Mi amigo detuvo el carro. Hay alguien junto al carro. Su voz temblaba. Sentí que me invadió una mezcla de miedo y enojo. Pensé que se trataba del mismo sujeto que había estado arrojando piedras. Tomé la pistola. Ahorita voy a ver quién es este hijo de su tal por cual. Abrí la puerta y bajé del vehículo. Nunca debí hacerlo. Porque aquello que vi sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Había una figura de pie junto al automóvil. Era un hombre, o al menos tenía forma humana. Pero no era un hombre normal. Era demasiado alto. Muchísimo más alto que cualquier persona que hubiera visto antes. Estoy seguro de que superaba los 2 metros. Llevaba puesto un overol, de esos que usan los trabajadores del campo. Un sombrero cubría parcialmente su cabeza. Pero lo peor era su rostro. Era alargado, antinatural, como si sus facciones hubieran sido estiradas. Sus ojos sobresalían exageradamente, y su boca estaba abierta más de lo que debería de ser posible, en una expresión vacía y monstruosa al mismo tiempo. La criatura giró lentamente la cabeza hacia mí, y debido a su altura, tuvo que mirarme de arriba hacia abajo. En ese instante comprendí que aquello no pertenecía a este mundo. No recuerdo haber gritado. Tampoco recuerdo haber corrido. Lo único que sé es que todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia ya estaba amaneciendo. Mis amigos se encontraban alrededor de mí. Me habían llevado nuevamente al rancho. Todavía temblaba. ¿Qué viste?, me preguntaron. Porque ellos no lograron ver nada, a excepción de mi otro amigo. El que había llorado dentro del carro habló primero y describió exactamente lo mismo que yo había visto. La misma estatura, el mismo sombrero, la misma cara deformada. Aquello descartó cualquier idea de que hubiese sido producto de mi imaginación. Nadie durmió el resto de la noche. Nos quedamos dentro del rancho esperando a que saliera el sol. Finalmente, cuando la claridad comenzó a cubrir el campo, decidimos marcharnos. Pero aún faltaba el último golpe. Salimos hacia los vehículos y nos quedamos inmóviles. El cofre del automóvil donde yo había estado se encontraba abierto. Al acercarnos, descubrimos algo que ninguno pudo explicar. El motor estaba partido en 2. No averiado ni roto por desgaste. Partido. Como si algo con una fuerza descomunal lo hubiera destruido con sus propias manos. Nos marchamos de aquel lugar tan pronto como fue posible, repartiéndonos en otros carros. Han pasado muchos años desde entonces, y todavía no sé qué fue aquello. No sé si se trataba de un demonio, de algún ente antiguo, o de algo para lo que ni siquiera tenemos nombre. Lo único que sé es que cuando aquella cosa me observó desde las alturas, sentí una certeza absoluta, la misma que me provoca escalofríos cada vez que recuerdo aquella noche. Y es que, aunque ignoro qué era realmente, estoy completamente seguro de una cosa. Aquello jamás había sido humano. Y a veces, me pregunto si continúa merodeando los ranchos de Zacatecas, oculto entre los matorrales, esperando a que algún curioso decida bajar del automóvil para averiguar quién anda lanzando piedras en mitad de la madrugada. Desde ahí aprendí, estimado conductor y pasajeros, que hay sonidos que es mejor ignorar, especialmente cuando provienen del monte, y nadie debería de estar ahí para provocarlos. La cueva. Hola, conductor, y hola a todos los pasajeros de esta desolada carretera. Mi nombre es Eric,
y quiero compartir una experiencia que viví aproximadamente en el año 2008, en la Sierra de Guadalupe, en el Estado de México, muy cerca de la zona de Coacalco. En aquel entonces mi grupo de amigos y yo éramos jóvenes, y siempre andábamos buscando aventuras. Nos gustaba salir a explorar lugares poco conocidos, contar historias de miedo alrededor de una fogata, y retarnos entre nosotros para ver quién era el más valiente. Fue así como, un fin de semana, decidimos ir a acampar a la Sierra de Guadalupe. Llegamos por la tarde y recorrimos varios senderos antes de instalar nuestro campamento. Todo parecía normal. El ambiente era tranquilo. Y aunque el lugar imponía respeto por lo solitario que era, jamás imaginamos lo que viviríamos esa noche. Mientras explorábamos los alrededores, encontramos una pequeña cueva. Nos acercamos por simple curiosidad y comenzamos a inspeccionar la zona. Fue entonces cuando, casi por casualidad, descubrimos algo extraño. A un costado había otra entrada, mucho más grande, pero estaba cubierta con ramas y vegetación, como si alguien hubiera intentado ocultarla deliberadamente. Para ese momento ya estaba oscureciendo. Aquello despertó aún más nuestra curiosidad. Entre todos comenzamos a retirar las ramas, hasta dejar al descubierto la entrada completa. Frente a nosotros, apareció una cueva amplia y profunda. A pesar de que algunos dudaron, terminamos entrando. Lo primero que llamó nuestra atención fue las paredes de la cueva. Había varias cruces invertidas, dibujadas con cal. Algunas eran grandes, otras pequeñas, pero estaban distribuidas por distintas partes de la caverna. Un silencio profundo se hizo entre nosotros. Uno de mis amigos, que era muy aficionado a los temas paranormales y conocía bastante sobre creencias populares y rituales, nos dijo que aquello no le daba buena espina. Sin embargo, seguimos avanzando unos metros más. Entonces, ocurrió algo que cambió por completo el ambiente. Comenzamos a percibir un olor insoportable, una mezcla entre carne podrida y algún animal muerto. Era tan fuerte que provocaba náuseas. Mi amigo volvió a insistir: «Ya vámonos de aquí, esto está muy raro». Sin discutir empezamos a regresar hacia la salida. Pero al estar afuera, nos dimos cuenta de que faltaba uno de nosotros. Jerry, nuestro amigo, seguía adentro. El muchacho que sabía sobre estos temas regresó de inmediato a buscarlo. Nosotros permanecimos afuera, gritándole para que saliera. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, hasta que vimos a nuestro amigo arrastrándolo prácticamente a la fuerza. Jerry estaba completamente inmóvil, con la mirada perdida. Cuando por fin reaccionó y estuvo afuera de la cueva, le preguntamos qué había pasado. Nos dijo algo que nos dejó helados. Aseguró que había visto unos ojos rojos observándolo desde el interior de la cueva y que sintió que algo lo sujetaba, impidiéndole moverse. Pensamos que tal vez había sido el miedo o una impresión causada por la oscuridad. Intentábamos tranquilizarlo y decidimos regresar al campamento. Pero apenas nos alejábamos del lugar, un enorme ave pasó rozándole la cabeza. Hasta la fecha no sé describir exactamente qué era. Por su forma parecía un guajolote, pero era demasiado grande, mucho más grande de lo normal. El impacto fue tan repentino que nuestro amigo cayó al suelo y comenzó a convulsionarse. Entre todos tratamos de sujetarlo y ayudarlo. Regresamos al campamento y durante gran parte de la noche estuvo alterado, entrando y saliendo de un estado extraño de conciencia. No dejaba de repetir lo mismo una y otra vez. Una bruja nos está siguiendo. Está aquí. Nos quiere hacer daño.
Nosotros intentábamos encontrar explicaciones lógicas, aunque debo admitir que el miedo ya se había apoderado de todos. Fue entonces cuando vimos algo que ninguno ha podido olvidar. A cierta distancia, apareció una luz intensa. Una bola de fuego suspendida en el aire. La observamos acercarse lentamente hacia nuestro campamento. Aquella esfera luminosa descendió hasta quedar muy cerca de donde nos encontrábamos. Nadie dijo una sola palabra. La luz después descendió hasta que la perdimos de vista. Después de eso comenzamos a notar una presencia entre los árboles. En más de una ocasión vimos la silueta de una mujer de aspecto aterrador. Era una anciana encorvada, de facciones duras y mirada amenazante. Permanecía inmóvil, observándonos desde la oscuridad, para luego desaparecer entre la vegetación. Fue entonces cuando decidimos salir de ahí. No sé si fue producto del miedo colectivo o si realmente nos encontramos con algo que no pertenecía a este mundo. Lo único que puedo asegurar es que todos vimos cosas extrañas aquella noche. Nadie pudo dormir, y cuando finalmente amaneció, recogimos nuestras pertenencias y abandonamos el lugar lo más rápido posible. Esa fue la primera y última vez que exploramos aquella zona de la Sierra de Guadalupe. Han pasado muchos años desde entonces, pero aún recuerdo la sensación de estar siendo observado dentro de esa cueva. El olor insoportable que emanaba de su interior. La extraña ave que rozó la cabeza de nuestro amigo y aquella bola de fuego que descendió cerca de nuestro campamento. Hasta hoy, me sigo preguntando qué era aquello que ocultaban las ramas en la entrada de esa cueva. Y si realmente esa noche, una bruja nos acompañó entre la oscuridad de la sierra. Muchas gracias por permitirme compartir mi experiencia. Y a todos los pasajeros de esta desolada carretera, les aconsejo algo. Si alguna vez encuentran un lugar que parece haber sido escondido deliberadamente en medio del monte, tal vez lo más prudente sea respetar lo desconocido y que ustedes sigan su camino. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí y que han llegado hasta este punto del viaje. Queda una escala más en la desolada carretera, pero antes de continuar, quiero hacer una pausa para hacer una importante llamada a la acción. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así podrás decir #Yo soy pasajero. Comparte tu relato al darme la oportunidad de narrarlo. Podremos seguir recorriendo este misterioso camino. Lo estoy esperando en la bandeja desolada. midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Y si decides mostrar tu apoyo para este proyecto, hacerlo es muy sencillo. Salúdame en la caja de comentarios, dale me gusta, hypéalo y compártelo con alguien que ama el tema paranormal. Estoy seguro que ese alguien estará feliz de podernos acompañar en nuestros viajes. Queridos pasajeros, ha llegado el momento de concluir. ¿Me acompañan a conocer nuestra última escala? Niebla en la carretera. Muy buenas noches, conductor. Buenas noches, pasajeros que esta noche vuelven a abordar esta desolada carretera. Les habla Rodrigo desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y quiero compartirles una experiencia que, aunque ocurrió hace varios años, sigue provocándome escalofríos cada vez que la recuerdo. Esto sucedió cuando me compré mi primer automóvil. No era nuevo, claro está, pero estaba en muy buenas condiciones, y yo estaba orgullosísimo de él. Para mí representaba independencia, libertad, y la emoción de haber conseguido algo con mucho esfuerzo. Así que decidí estrenarlo. Por aquellos días se iba a realizar un baile en Valle de Guadalupe, también aquí en Jalisco. La distancia desde Tepatitlán es relativamente corta. Son alrededor de 40 minutos por carretera.
pensé que sería una buena oportunidad para salir con algunos amigos y amigas, disfrutar un rato y, de paso, presumir mi recién adquirido vehículo. La noche transcurrió sin contratiempos. Bailamos, convivimos y nos quedamos hasta que el evento terminó. Cuando emprendimos el regreso hacia Tepatitlán, ya era de madrugada. Curiosamente, para esta zona, nadie estaba regresando. Así que, casi que éramos nosotros solos en la carretera. Al principio el trayecto fue completamente normal. Íbamos platicando, todavía comentando algunas anécdotas del baile, cuando cerca de una localidad llamada Pegueros, noté algo extraño sobre la carretera. Una ligera neblina comenzaba a formarse unos metros más adelante. No le di demasiada importancia. Sin embargo, conforme avanzábamos, aquella neblina empezó a hacerse más espesa. Lo que al principio parecía una simple bruma, terminó convirtiéndose en una neblina tan densa que apenas permitía ver el camino. Recuerdo haber sentido un nudo en el estómago. Aquella zona no era conocida por este tipo de fenómenos naturales. Además, no tenía alternativa. No existía otro camino por el cual desviarme. Si quería llegar a casa, debía atravesar aquella niebla. Tomé aire y seguí conduciendo. Cuando entramos en ella, el ambiente dentro del automóvil cambió de inmediato. El aire se volvió helado. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí cómo se me erizaba la piel. No dije nada más en ese momento, pero noté que algunos de mis acompañantes se abrazaron a sí mismos como intentando entrar en calor. Finalmente dejamos atrás aquella densa masa blanca, y fue entonces cuando cometí el error que jamás debí de haber hecho. Por simple curiosidad, levanté la vista hacia el retrovisor. En medio de la niebla, algo había tomado forma. Al principio pensé que era un efecto de la vista, una sombra creada por la oscuridad y el cansancio, pero aquella figura permanecía ahí, perfectamente definida. Era la silueta de una mujer. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Sin dejar de conducir, les pregunté a los demás: ¿pueden voltear hacia atrás y decirme si están viendo lo mismo que yo? Apenas terminaron de mirar, las muchachas que iban conmigo comenzaron a llorar. Ellas también la veían. Y entonces ocurrió algo todavía peor. La figura comenzó a acercarse. No caminaba ni corría. Simplemente avanzaba deslizándose sobre el asfalto, de una manera antinatural, como si flotara algunos centímetros por encima del suelo. Era un movimiento silencioso, pero constante. Presa del pánico, aceleré todo lo que pude. Después de algunos minutos llegamos a una zona iluminada por el alumbrado público. Como anteriormente estuve cerca de perder el control en la carretera, decidí detenerme a un costado del camino para calmarme. Todos descendimos del automóvil, intentando tranquilizarnos, convencidos de que aquello había terminado. Pero una de las muchachas volteó hacia la carretera y comenzó a llorar nuevamente. Con la mano temblorosa señaló hacia la oscuridad. Ahí venía. Ahora estaba mucho más cerca y pudimos verla con mayor claridad. No era una sombra. Era una mujer alta y delgada, cubierta por antiguos ropajes negros que parecían absorber la luz existente. Su rostro era pálido, cadavérico, con facciones marcadas por una expresión vacía y perturbadora. Los ojos parecían hundidos en oscuras cavidades imposibles de distinguir completamente. Sobre su cabeza llevaba un sombrero antiguo, de ala amplia, como los que pudieron haberse usado décadas atrás. Su presencia transmitía una tristeza profunda, pero al mismo tiempo una sensación insoportable de amenaza. No corría ni gritaba. Simplemente seguía avanzando hacia nosotros.
flotando silenciosamente. Volvimos a subir al carro entre lágrimas y gritos. Aceleré con todas mis fuerzas. No nos detuvimos sino hasta llegar a una zona donde se encuentra la Academia de Policía y una base regional de la policía también. Por fortuna, una patrulla se encontraba estacionada afuera. Nos bajamos desesperados. El oficial se acercó para preguntarnos qué sucedía. Todavía alterados, le contamos todo lo que acabábamos de vivir. La reacción del policía fue algo que jamás olvidaré. Nos escuchó atentamente y después dijo con total naturalidad: «Ah, sí, eso pasa de vez en cuando por esta carretera». Nos quedamos en silencio. El oficial nos explicó que años atrás, en Pegueros existía un cementerio muy antiguo. Con el tiempo se construyó otro panteón más moderno, y el anterior quedó completamente abandonado. Según él, fue a partir de entonces que comenzaron los reportes sobre la aparición de aquella mujer vestida de negro. Muchas personas aseguran haberla visto vagando por la carretera durante las madrugadas. Aquella noche, afortunadamente la figura ya no volvió a manifestarse. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome quién era realmente esa mujer. No sé si estuvo sepultada en aquel viejo cementerio olvidado. No sé si su presencia está relacionada con el abandono de ese lugar, si este por algún motivo le molestó. Sin embargo, lo que más me llena de escalofríos, conductor y pasajeros, es pensar qué habría ocurrido si hubiera logrado alcanzarnos aquella madrugada. Lo único que tengo claro es que todos los que íbamos en mi carro vimos exactamente lo mismo. Sin duda alguna, algunas experiencias son demasiado reales como para atribuirlas únicamente al miedo o a la imaginación. Desde entonces, evito pasar cerca de Pegueros en plena noche. Pero cuando lo hago, no puedo evitar mirar por el retrovisor. Aunque una parte de mí teme volver a encontrarse con aquella figura flotando silenciosamente detrás en el camino. Sin duda alguna, conductor y pasajeros, hay carreteras que conectan pueblos y ciudades, pero existen otras que, tal como la desolada carretera, por alguna razón, parecen cruzar territorios donde el pasado se niega a descansar. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,